Hola, muy buenas de nuevo aquí en el canal de YouTube. Hoy tenemos una entrevista a Susan, una persona de Pensilvania que, bueno, le pedí por favor de hacer una entrevista para que compartiera con vosotros, contigo, su manera de aprender español, sus técnicas, porque realmente ha tenido una evolución. Llevamos trabajando un tiempo juntos, pero wow, su ascensión ha sido progresiva y efectiva, o sea, de estar desorientada a utilizar el subjuntivo en pasado sin problemas. Y bueno, es súper generosa y quiere, bueno, hemos tenido una charla muy breve, que ahora veréis, y en la cual, pues, bueno, ella comparte sus sensaciones y cómo mejorar el español. Así que disfrutar de la entrevista, es genial. Hola, Susan, Hola, Antonio. ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Sí. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aparecer en nuestro canal de Spanish Holidays. Spanish Holidays que tú conoces bien porque estuvimos Sí. en una inmersión en Barcelona y hace poco disfrutando de Marruecos. ¿Estuvo bien o Sí. muy bien? Muy bien. Vale, mi primera pregunta. Quiero que le compartas a personas que como tú están estudiando español y, bueno, que hablemos de un poco de tu experiencia. Entonces, mi primera pregunta obligada es, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué empezaste a estudiar español? Empecé a estudiar español en 2016. Durante esta época era periodista y estaba escribiendo sobre la economía en Puerto Rico y quería aprender un poco español para comunicarme con las personas que respondían a mis llamadas. Y ese era el por qué. ¿Y dónde y cuánto tiempo empezaste la primera vez? La primera vez, durante los primeros meses, estaba tomando clases con una maestra cerca de mi casa, 1 hora cada semana. Presencial, clases presenciales. Clases en persona. Vale. Vale. Te quería preguntar, pregunta número 2. ¿Tú crees que cómo de importante es enamorarte de una cultura, de unas tradiciones, de una idiosincrasia, un estilo de vida del país o países donde se habla ese idioma? Para mí era la clave para continuar, porque después de un tiempo, estaba hablando con muchas personas que conocía en línea y estaba escribiendo sobre sus países, sus culturas, sus familias, sus vidas, sus costumbres, y quería aprender más. Y quería aprender más en su idioma. Totalmente de acuerdo. A mí con el japonés me pasó igual. Bien, otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del aprendizaje de español? A mí me gustan las oportunidades que tengo cuando estoy viajando en otros países, porque tengo oportunidades para conocer a mucha gente y conversar con ellos, y es una experiencia totalmente diferente. Diferente, que no es lo mismo ser turista que como viajero, inmersión, ¿no? Contactar con ellos, ir a una tienda y comprar y hablar, ¿verdad? Sin duda. Otra pregunta, una pregunta que, venga, te invito a que seas generosa. ¿Tienes algún truco para aprender? ¿Algún truco? Venga. Para mí, la cosa que es lo más importante es para conversar con otras personas. Y paso mucho tiempo
en llamadas de intercambio de idioma. Y O sea no hay algo mágico para aprender español. Tienes que practicar mucho, ¿Verdad? ¿sí? Pero es más divertido cuando estás hablando con otras personas. Tengo un amigo que conocí en 2017 y todavía estamos hablando. De 6 años. Pregunta que casi todos o todos los que hemos empezado a estudiar un idioma extranjero hemos tenido. Pregunta, sé honesta, bueno, lo eres. ¿Alguna vez has sentido frustración, te querías dar por vencida, ya está? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo superaste? ¿Cómo pasaste ese bache, ese mal momento? Por supuesto. Hace 2 años y medio me sentía muy frustrada y quería parar. Y decidí para conocer otros maestras. Había aprendido mucho de mi maestra anterior, pero necesitaba una forma diferente de aprender. Y te conocí y, creo que he mejorado mucho y era un buen cambio para mí. Claro. Sí, a veces cambiar de maestro, cambiar de motivador funciona. A mí me ha pasado también. Soy bastante fiel con mi último profesor, pero hasta que lo encontré estuve probando. Sí que es verdad. Vale, Susan, como he dicho antes, tú has estado en una inmersión lingüística en Barcelona con un grupo, estudiando, con actividades, y también en una inmersión viajando, en este caso por Marruecos, juntos. Por favor, dime qué beneficio has tenido en cada experiencia, porque son diferentes, son iguales pero diferentes. Durante la inmersión en la región de Barcelona, vivimos en una casa durante una semana y hicimos todo juntos y había clases por las mañanas o por las tardes. Cocinamos juntos y fuimos a actividades. Fuimos a un concierto en Barcelona, por ejemplo. O yoga. Yoga, y fuimos a mercados. Tuvimos que hablar con los empleados o los vendedores y siempre tuvimos que hablar y pensar en español. Y versus la experiencia en Marruecos, que es África, ¿no? La experiencia en Marruecos era más informal. Y había una oportunidad para viajar y aprender sobre una nueva cultura para mí, pero todo el tiempo estábamos intentamos hablar en español contigo o con Manolo. El otro profesor. Sí, el otro profesor. Verdad. Y claro, comimos juntos. Qué bien se comía, ¿eh? Venga, la última, Susan. Venga, la última pregunta, que es obligatoria. ¿Qué consejo le darías a un nuevo estudiante? Una persona que está mirando ahora, que está leyendo los subtítulos en inglés, pero quiere aprender español. Venga, dale un consejo. Tienes que continuar, y para mí es muy importante para recordarme mi nivel al principio y mi nivel ahora.
no es un buen idea para pensar en tu nivel día por día, mes por mes, pero presión. tienes que pensar en su progreso durante los años. Totalmente de acuerdo. Eso te quita estrés. Eso es verdad, verdad. Pues personas, chicos, chicas que estáis mirando ahora este vídeo, deciros que con Susan llevamos un tiempo trabajando y la progresión es directamente proporcional a la pasión. Susan es una persona que realmente le apasiona, que quiere saber más, no solo sobre el español, sino sobre la cultura de España, de México, de Perú, de Cuba, de todos lados. Y ese es el secreto, la curiosidad y la paciencia, ¿no? Cuando somos pequeños aprendemos cognitivamente automático y ahora pues tenemos nuestra vida, nuestras preocupaciones y bueno, y además aprender un idioma es como una terapia. Susan, muchas gracias por compartir De tu nada. generoso. De nada, Antonio, es un placer. Lo sé, lo he notado. Que nos vemos pronto en otra clase, ¿vale? Sí, nos vemos pronto. Gracias, chao. Chao. Interesante, ¿verdad, Susan? Pues eso es. O sea, si ella, yo creo que el mensaje que transmite es que todo el mundo puede hacerlo. Realmente ella tuvo un aprendizaje súper rápido y bueno, y además su interés no solo en el idioma, sino en la cultura, las tradiciones que rodean. Eso es aprender un idioma, no solamente la estructura gramatical. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto. Chao.